caballeros, es de verdad todo un placer estar de regreso con todos ustedes en un episodio más del Trade-Off. Vamos a rápidamente darle la bienvenida a mi coanfitriona del Trade-Off. Ya tienen ahí en pantalla a no más ni menos que a Gabriela Araya de Inversiones y Trading. Mi estimada, como siempre, un gusto volver a verte. ¿Cómo estás? Un gusto, Quasar, aquí de vuelta en el trade-off. Yo súper bien en esta semana. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo estuvo ese viaje? Fíjate que qué bueno que recuerdas, porque sí, aquí la verdad es que ando bastante cansado a la audiencia y una disculpa si se me ven muy feas las ojeras. Sí traigo ahí como que el sueño acumulado, luego los viajes así tan express tienden a pesar, pero pues la verdad que muy gustoso a su vez de haber estado en Quito, en Ecuador. El evento presencial fue todo un éxito, nos acompañaron muchísimas personas y la verdad es que nos la pasamos súper bien ahí platicando de trading y de mercados y de estrategias y de las buenas prácticas y todo ello. Así es que pues Qué bueno. para aquellas personas que pues, no pudieron asistir en esta ocasión a Quito, pues recuerden, estamos ahí haciendo bastantes actividades para que presten bastante atención y si es que pues eventualmente estamos en sociedad, nos acompañen. Mi estimada, ahí hice todo el speech comercial, ¿va? No, pero muy bien, excelente. Se Yo te iba tiene a que hacer. preguntar si comiste camarones ecuatorianos, típico plato de allá, que son unos camarones gigantes, pero yo no he No. tenido la posibilidad de ir todavía a Ecuador. Espero pronto poder ir en algún momento, así que algo que tengo pendiente. Fíjate que no, eso de los camarones gigantes, no. Lo que sí me di el placer de comer fue un encebollado, que fue la ¿Ya? principal sugerencia que me hicieron con respecto a la comida ecuatoriana. No sé si lo comí bien en el aspecto de que le eché todo el arroz ahí a las personas que nos estén viendo. Es como un caldo, por así decirlo. No sé si así sea la manera, la verdad, muy rico. Otra cosa que comí muy peculiar, que ese sí no fue del todo de mi agrado, fue el cuy. Comí lo que es un roedor que se llama cuy. Um, no sé, la problemática detrás de ese platillo fue que no tiene sustancialmente mucha carne, entonces tienes que andarte ahí como que peleando, ¿no? O sea, y se ve el animal con Agarrar un todo. pedacito. Ándale, se ve el animal con las garras y la cabeza y todo. A lo mejor y una vez más puede que no lo haya comido de la manera adecuada. Luego lo bueno de eso es que pues que te acompaña un local, ¿no? Y en esta ocasión Claro. no fui ahí con un acompañante de Pepperstone de Colombia, entonces a lo mejor él no sabía tampoco. Puede ser, bueno, ahí habrá una próxima oportunidad seguro para Ah, poder volver a probar los platillos de Ecuador. claro que sí, definitivamente Laura. Y bueno, mi estimada, ¿qué te parece dejando de lado un poco la cuestión personal y social y de eventos? Pues si nos vamos yendo un poquito a la cuestión fundamental, porque hay cosas que creo que están pues cambiando el panorama global operacional. De todas maneras, han pasado muchas cosas desde el último trade-off, así que yo creo que vale la pena ir a mirar eso. Vámonos a pulso de mercado. A ver, para la audiencia, tenemos tres diferentes temas los cuales quiero que abordemos, mi estimada. Por un lado, obviamente, vamos a hablar la cuestión de los acuerdos comerciales que han surgido, que pueden surgir. Tenemos también la parte de la inflación en Estados Unidos. Se publicaron las notas de incremento de los precios para el mes de abril en Estados Unidos. Hablamos un poco sobre de ello y también un tanto interesante, ¿no? Lo que se está viendo en la toma de riesgo. Pareciera como si no hubiera pasado nada y ya de regreso en camino a máximos históricos. Hablamos un poco de ello, ¿no? A ver dónde es que pues, te encuentras, qué piensas y también para que la Claro. audiencia nos apoye, ¿no? Con sus perspectivas. Habiendo presentado ya todo esto, forzosamente hablamos lo que ya se ha presentado. Y aquí hasta en cierto modo quiero escuchar de tu manera cómo es que recibiste estos acuerdos. Ujú. Acuerdos. Por un lado, obviamente la centenaria pasada, durante la jornada ahí del jueves, nos llegó ese comunicado, ¿no? De que Estados Unidos y el Reino Unido habían llegado ahí a un acuerdo, a grandes rasgos, para no complicarles mucho la vida, explicaba que, pues básicamente las tarifas bases se iban a mantener, pero pues en la parte de cosas de relevancia, el acero y de los vehículos, pues ahí es donde se había logrado progreso, se iban a ver esas reducciones en cuanto a las tarifas arancelarias. Estas serían reducidas básicamente a la tarifa Claro. base en lugar de pagar los altos niveles que ahorita se encuentran con relación a esas categorías. Hay que recordar que dentro de todo el show que hemos visto en el frente comercial ha habido
tarifas país, ha habido tarifas temática, un poco más la cuestión de pues fentanilo e ilegales y Ujú. ese rollo, ¿no? Esos fueron otros, esa es Sí, otra vertiente y están las relacionadas a productos. Um, Dentro de las que ya hemos escuchado estaba la parte de los vehículos y del acero y el aluminio, para que recuerden, porque luego el seguir la cadena de todo lo que ha estado pasando es un brete, ¿va? Bueno, básicamente pues le redujeron esas y las dejaron en la tarifa base. Eso fue en ujú, gran parte el acuerdo, que obviamente dentro del sí se recibió de manera optimista y todo bien y bonito, pero pues lo relevante de esa parte o lo no tan relevante más bien fue pues que no es como que el comercio con el Reino Unido de Estados Unidos es como que aquí ya se resolvió todo el asunto, ¿verdad? Todavía quedaban las piezas clave más importantes, ¿no? Y las cuales prometen ser todavía más importantes de cara al futuro, que vendría siendo el caso como India o Corea del Sur, Japón, esos otros también están bastante interesantes. ¿Qué más vimos? Ya más pronto, que de hecho fue lo que fue el gran catalizador para esta secretaria, pues fue toda esta parte, ¿no? De lo que corresponde a lo de China, que en ujú. este caso recíprocamente decidieron reducir las tarifas arancelarias en 115%, Sí, efectivamente, 115%, lo que había llevado las tarifas que China impuso en contra de Estados Unidos a 10%. Recuerden que estas se habían montado a 125 fue el caso por parte de China en contra de Estados Unidos y las de Estados Unidos se redujeron a niveles de 30%, quedaron 30 días, ¿vale? exacto. También ahí con un periodo, un lapso de 90 días. Eso yo creo que sí todavía le ha dado muchísimo más sazón a la cuestión de, pues, ya se resolvió el asunto hasta en cierto modo. Creo que si ves lo que ha estado sucediendo en los mercados de riesgo es prácticamente eso. Ujú. Entonces, lo que te quiero preguntar es un tanto de la mano de, ok, todavía esto nos termina dejando en tarifas arancelarias más elevadas, y adicionalmente es como que todavía, al menos en el gran problema, no ha habido la gran resolución. Se puso una pausa y a ver, vamos a sentarnos, pero todavía no han llegado aún como tal acuerdo. Que es lo que no me ha gustado mucho que se mencionan que son acuerdos o tratar, bueno, un acuerdo o ese tipo de cosas, porque bueno, los acuerdos y los tratados comerciales pues son cosas las cuales toman muchísimo más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, esa es como que la terminología que se ha estado utilizando. ¿Cómo es que Gabriela Araya ha visto esto? ¿Es motivo de tomar tanto riesgo? ¿Ya se resolvieron las cosas? ¿Cómo estás viendo todos estos acuerdos que se han estado presentando? Mira, la verdad es que me sorprendió la postura tan amigable de ambas naciones por rebajar exageradamente, ¿no? O sea, está bien, está perfecto que lo rebajen 115% cada uno, me parece súper bien, pero no lo esperábamos. De hecho, la semana pasada, con suerte, Donald Trump quería reducirlo en 60%. Entonces, cuando llegó la noticia el día lunes, la verdad es que a mí me sorprendió. No esperaba que fuera tan brusco el retroceso y que prácticamente nos remontáramos a lo que pasó durante el mes de marzo, porque al final de Claro. cuentas ahí es donde estamos llegando. Creo que es bueno para la economía a nivel general. Creo que ambas naciones se dieron cuenta que lamentablemente todavía siguen dependiendo muchísimo de sí mismas, porque si bien cada uno tiene una cuota de mayor independencia de su contraparte, por decirlo de esa forma, las empresas, las principales empresas de cada una de las economías todavía son muy dependientes de muchas cosas que se producen en cada uno de los países. Semanas antes habíamos escuchado que China estaba evaluando la posibilidad de eximir de aranceles a algunas importaciones específicas de Estados Unidos y le estaba pidiendo a las empresas chinas que les dijeran cuáles eran las materias primas claves que necesitaban que no tuvieran arancel para que de esa forma ellos siguieran produciendo sin generarles un mayor daño, porque si dañan a las empresas, dañan a la economía de China en general. Y yo creo que en cierto grado Estados Unidos se dio cuenta exactamente de lo mismo. Teníamos a Tesla muy expuesta al tema de los aranceles, teníamos a Apple muy expuesta al tema de aranceles y así a otras empresas también que claramente podía generar un impacto mayor dentro de la economía a nivel local en Estados Unidos. Entonces, finalmente yo creo que llegaron a sentarse y decir, ¿sabes qué? Ya mira, hasta ahí podemos llegar, pero sentémonos, conversemos y veamos cómo nos llevamos mejor todos para que de esa forma no perdamos nosotros también, porque ojo, hay un tercer actor que yo creo que están mirando de cerca y que es la India y que podría salir muy beneficiado si es que ambas economías se debilitan mucho en un conflicto arancelario.
Fascinante, fascinante explicación. Y lo que te quiero que abordemos hasta en cierto modo, no deja esto hasta en cierto modo muchísimo mejor parada a China, el cómo navegaron todo esto, este show, hasta en cierto modo pudiéramos decir, ok, hay que recordar que era su principal condición, quítame todo lo que me veas impuesto, hasta en cierto modo para poder realmente llegar a las negociaciones. Y bueno, obviamente se mantuvo ese nivel de 30%, pero hasta en cierto modo era un tanto lo que se presenciaba previo a la implementación de los famosos aranceles recíprocos. Creo que cuando lo vemos de esta manera, pues un poco dando un paso atrás y cómo se desarrolló la situación, creo que China hasta en cierto modo terminó con una mejor postura, ¿no? Y creo que se vio ante el escenario global como que muchísimo más pudiente, más Sí. firme, a comparación de un Estados Unidos el cual se vio como que por ningún lado y por todos lados, ¿sí me explico? Entonces quiero escuchar cómo tú ves eso y cómo eso, más allá del beneficio, qué tanto beneficio le pudo haber sacado a Estados Unidos, a contraria de todo el impacto y el daño que reputacional que le ha generado de toda esta situación, porque la verdad es que independientemente de que puedan resolver y hacer soluciones, creo yo que los europeos y los canadienses y muchas otras naciones a nivel global, pues quedan resentidas, ¿no? Y quedan con un mal sabor de boca. Sí, de que quedan con un mal sabor de boca de todas maneras. De hecho, justamente yo miraba el acuerdo, esta tregua, por decirlo de esa forma, de 90 días entre China y Estados Unidos, y lo comparo, por ejemplo, con el acuerdo al que llegaron con el Reino Unido. Si yo fuera el Reino Unido, principal aliado de Estados Unidos, que recibe un 10% de imposición de aranceles, y veo que a China, que ha sido el enemigo de los últimos 10 años por lo menos, le entregaron tan solo un 30, yo igual me enojaría un poquitito y le diría, oye, mi acuerdo no fue tan favorable para mí, pero bueno, ya lo firmamos, es lo que hay. Ahora, lo que sí creo es que Estados Unidos dejó con mal sabor de boca a muchos. Todavía no ha firmado acuerdos con gran parte del mundo, solamente tenemos lo de China, solamente tenemos lo del Reino Unido, falta la Unión Europea, falta Japón, falta Corea del Sur, que son sus principales aliados, y todo el resto de los otros países que se vieron impactados, pero lo que sí es bueno es que están logrando recaudar una gran cantidad de dinero que necesitaban con muchísima rapidez. ¿Por qué? Porque ya el techo de la deuda no daba para más. El Ya. país estaba sumamente endeudado, aumentar los aranceles significa un ingreso de dinero muy rápido, y eso permite bajar en cierto grado la deuda porque hay más dinero disponible en las arcas fiscales. Entonces creo que por ahí usaron una estrategia de cómo busco ganar rápido dinero que me permita a mí disminuir un poco la deuda. Fascinante. Lo que me gusta mucho de lo comentado es esa parte de si a un país enemigo quedó en 30, ¿qué tanto, por consiguiente, luego eso impacta en las negociaciones con otras naciones, ¿no? Creo que eso va a ser Ujú, muy, muy importante y algo que sí, definitivamente creo yo que puede ahí pues jugar a mala manera, ¿no? En especial claro. conforme se sienta a la mesa de negociación con otros países, los cuales en teoría deberían de ser más amigos, ¿no? Exacto, y Ese el es el tema es gran... que empujó a todos esos otros países a mirar otros socios comerciales. Por ejemplo, yo he visto, y es un caso muy cercano, Chile en particular, ya he visto viajes hacia Asia de parte del presidente chileno tratando de buscar nuevos acuerdos comerciales con países asiáticos, principalmente China, y no lo veo con ganas de ir a viajar a Estados Unidos. Eso también tiene que ver con una postura política del propio gobierno que hoy en día gobierna Chile, pero que también muestra un ejemplo de cómo los países no se sintieron tan bien cuando les impusieron aranceles y dijeron, bueno, busco otro socio comercial, si total hay un montón todavía que me podrían querer a mí como socio. Fascinante. Y bueno, para que quede un poco ahí a modo de información de valor, recuerden que todavía quedaría pendiente, dentro de los más relevantes está la cuestión con Japón, India, también Corea del Sur, son otros los cuales en teoría estaban ahí como que un tanto adelantados en este proceso Ujú, de negociación para que sigan por ahí. Algo que ha sido sí, bastante peculiar es cómo está muy, muy callado la parte del frente europeo. Hasta en cierto modo no hemos estado escuchando ya más ruido. Lo que sí se ha mencionado es que si no resuelven, o sea, van a salir a atacar. De la parte japonesa, de la parte nipona, uno de los comentarios que ha sido bastante relevante es, pues, es crucial la parte de los
vehículos. Para ellos es donde le están prestando bastante atención. Hay que recordar que obviamente, bueno, Japón es un país exportador y una de sus principales exportaciones pues, son los vehículos. Entonces, ahí Claro. eso para que continúen monitoreando esta parte de la Ujú. cuestión de los acuerdos comerciales. Nos vamos al siguiente tema, mi estimada, que en este caso estaríamos hablando de cuestiones de precios. Porque el día de hoy, pues ahora sí que mañanita, nos entregaron los nuevos datos inflacionarios para la economía estadounidense, los cuales a lo largo del tablero prácticamente sorprendieron con relación a las expectativas de mercado. Para hacer un muy resumen, pues sorpresivamente cayó la inflación, esto en el frente principal. Subyacente no cayó en la métrica anual, pero sí en el caso de las indicaciones mensuales vimos menores incrementos a los que se estipulaban en ambos casos, tanto en el frente subyacente como en la cuestión principal. Obviamente esto yo personalmente considero que pues está siendo recibido de manera bastante positiva y es algo hasta cierto punto lo cual hemos visto en los mercados. Sin embargo, yo creo que no sé, y aquí es donde recae la gran pregunta, ¿no? Ok, sí bajó, se vio esa sorpresiva en la parte de inflación, pero ¿será lo suficiente como para realmente redistribuir o redireccionar la postura por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a ese? Estamos en donde tenemos que estar y todavía falta mucho por esperar y los riesgos están al alza. Porque bueno, Ujú. si bien esta era la primera nota, la cual nos podía dar un vistazo a los impactos de las tarifas arancelarias, pues no es la que en teoría debería de sentir el grosso de todos los impactos de los incrementos de precios. Hay que recordar que muchas se impusieron y muchas se aplazaron y no entraron en vigor y todo ese tipo de cuestiones a los niveles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás viendo esto tú? ¿Crees que sí vaya a ser algo? Yo creo que mi postura es la siguiente. ¿Es recibido de manera positiva? Sí lo es. ¿Es lo suficiente como para cambiar las cosas? No lo es. Mm. Cuéntanos. Sí, mira, yo creo que el tema de los precios me gusta mucho que ya estemos empezando a ver cifras que se acercan un poquitito más a lo que potencialmente podrían haber sido esa primera ronda de imposición de aranceles. ¿Por qué? Porque hoy día se nos están publicando estos datos que algo deberían haber traído de los aranceles de marzo, por lo menos algo. Y no tuvimos un gran cambio. Por supuesto que la publicación que se nos va a entregar ya para más adelante seguramente va a traer una mayor cantidad de imposición de aranceles. Muchos con esta tregua probablemente digan que, bueno, si el dato de inflación sube durante la publicación de junio o julio, no hay que tomarle mucha atención porque viene con los datos de aranceles bastante elevados que ya no correrían, por ende es algo especial, algo específico que hizo saltar la gráfica, pero que luego rápidamente podría retomarse a niveles inferiores. Creo que los datos que se nos publicaron no todavía empujan a la Fed a que genere recortes de manera agresiva, por ende muchos siguen viendo que la cantidad de recortes va a reducirse drásticamente de 3 a 2 o incluso a uno, y yo creo que van por el camino correcto, porque si bien hemos visto el dato de PCE que ha logrado decrecer, todavía no logra el objetivo, si bien vemos que estos datos continúan en términos generales con una pendiente decreciente ya en este 2,3% que se aproxima rápidamente al 2%, no necesariamente la Fed tiene por qué generar un cambio en este momento donde el mercado laboral todavía está sólido y todavía sigue empujando a una mayor demanda de bienes y servicios que hace que los precios se mantengan. Fascinante, pues ahí lo tienen ya. Muy probablemente no vaya a ser algo lo cual pues ponga presión de ninguna forma en tener que proceder para la Fed. Y pues mi estimada, vamos a cerrar esta parte fundamental con algo bien peculiar, Ujú. que es la impresionante reactivación de la toma de riesgos y yo creo que ya estamos en el punto que tenemos que hablar de máximos históricos nuevamente. Lo fascinante detrás de todo esto es también, pues, no sé si recuerdas, conforme se empezaba a intensificar toda esta parte de la incertidumbre comercial, pues los fuertes ajustes que empezamos a ver por parte de bancos de inversión, de mismos bancos, de casas de investigación. Y, por ejemplo, en algunos casos vimos a JP Morgan, de hecho es la última que tiene todavía en 5,200 para el S&P Claro. 500, ¿sí?
ese es dentro de los más pesimistas. Ha habido otros como Oppenheimer, como Yardeni Research, tienen un perfil un poco más alcista, pero también las han visto pues bastante mitigadas. Y de hecho, pues ya estamos en torno a esos niveles, que es un poquito por debajo de lo que pues, previamente veníamos cotizando antes de que se cayera todo el show, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué es lo que lo ha impulsado, motivado? En gran parte, pues ha sido toda esta cuestión de se venía un descalabro económico, se iba a cerrar el comercio internacional y bueno, Ujú. no lo ha sido, pero tampoco no es como que ya resolvimos todo. Entonces, quiero escuchar de tu parte, ¿es que la búsqueda de máximos históricos es algo lo cual deberíamos estar persiguiendo? ¿Es el entorno adecuado para este tipo de evaluaciones? ¿Cómo estás viendo todo lo que ha estado sucediendo con el S&P 500 y compañía? Sí. Porque es algo que se ha visto a nivel global, la reactivación de toma de riesgos. Sí, yo te diría que, a ver, que alcance los máximos históricos, no lo descarto. Mm, Depende mucho de lo que sigue en los próximos 2 meses y ver si es que realmente los números de la economía a nivel mundial no decaen, porque si los números de la economía a nivel mundial no decaen con tanta fuerza como se esperaba, entonces no hay mucho de qué preocuparse y las empresas que eliminaron perspectivas para el resto del año podrían retomarlas porque ya el impacto sería menor. Entonces, probablemente todo empiece a normalizarse para la próxima temporada de reporte de ganancias trimestrales, pero lo que me cuesta ver son nuevos máximos históricos. Yo mm, esperaría que con la incertidumbre que todavía se mantiene, porque ojo, China y Estados Unidos lograron un acuerdo, pero no se han logrado acuerdos con otros países, no sabemos cómo las tensiones van a continuar con el resto de los otros países, hay conflictos geopolíticos que todavía siguen vigentes, no podemos asumir que ya la paz en Ucrania está próxima a llegar, porque hasta ahora ha costado un montón. Tenemos nuevas tensiones que están en el Medio Oriente que también pudiesen generar movimientos bastante interesantes, pero claro, también hay noticias de que Donald Trump está buscando ir al Medio Oriente específicamente a buscar capitales de inversión provenientes desde los Emiratos Árabes Unidos, desde Arabia Saudita, y no estamos hablando de montos menores, estamos hablando de una gran cantidad de millones de dólares, miles y miles de millones de dólares. Entonces creo que hay optimismo, pero considero que el año 2025 es más, por lo menos hasta ahora, hasta la mitad de año, más mantención de zonas de congestión que generación de nuevos máximos históricos. Alcanzar esos máximos, probablemente retroceder, mantenerse más lateral y luego evaluar si es que realmente para la segunda mitad del año tenemos esa convicción de que los mercados pueden continuar subiendo. Si deseas abrir una cuenta de trading con Pepperstone, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Pepperstone. ahí lo tienen ya. Tenemos resistencia clave. Mm. Mi estimada, pues con esto estaremos cerrando esta parte fundamental. Ya es hora de que le demos ahí un vistazo a una que otra grafiquita. ¿Qué te parece? ¿Ok? Sí, vámonos a las gráficas. Excelente. Vámonos a técnicamente hablando. Te voy a presentar una gráfica en la cual, y a la audiencia igualmente, en la cual la encontré el día de hoy y me pareció bastante interesante porque si bien no recuerdan, la semana pasada traía la perspectiva de todavía continuidad alcista de los 3700, que hasta en cierto modo es el escenario base vigente. Sin embargo, todavía existe o no. Sin embargo, ha habido algo lo cual ha cambiado hasta en cierto modo y ha traído incertidumbre en esta operativa. ¿Qué viene siendo esto? Cuando vemos el gráfico diario, aparentemente está empezando a surgir un doble techo. Esto no es algo lo cual nomás porque surgió el doble techo lo voy a operar, ni lo operaría. Sin embargo, pues quieras o no es algo lo cual creo que debemos de tener en el radar y si es que se pierden prácticamente los 3200 dólares la onza, debería de ser algo lo cual probablemente nos hable de una corrección de un poco de mayor amplitud. ¿Qué es lo que puede ser que apoye? Pues hasta en cierto modo que efectivamente todos continúen mejorando en esta problemática comercial y resolvamos no solamente del lado de Estados Unidos. Quiero que esto se puntualice porque al final del día es algo lo cual también tiene que dejar de buena manera o en buena posición a las otras contrapartes. Entonces, si es que efectivamente se logra llegar a algo lo cual, pues
deje hasta en cierto modo, a modo generalizado, pues una buena estructura en el frente comercial. Eso pudiera ser algo lo cual reduzca pues hasta en cierto modo parcial. ¿Por qué parcial? Porque no es el único factor que está detrás de esta demanda del oro, ¿vale? Sin embargo, pues le estaría restando uno de los principales motores para este 2025. Entonces, bueno, ahí pudiera ser. ¿Cuál es la contraria? Pues que no resuelve nada. Sí, y que pues otra vez pasamos de simple y sencillamente una pausa a reactivación y pelea y confrontación y algo que eventualmente pues continúa deteriorando el frente económico. Puede ser ese el escenario contrario. Sin embargo, pues ahí está. Creo que la tienen que tener bastante en el radar. Esto nos saca una banderita amarilla. Cuidado en el oro. A lo mejor y donde andábamos muy agresivos a modo alcista, puede que ya no sea el perfil. Sigue siendo el base, pero tienes que tener más precaución. Tesla. Sí, yo traigo a Tesla, que le ha llamado mucho la atención a mucha gente durante bastante tiempo, sobre todo porque alcanzó, después de que salió Donald Trump elegido como presidente de Estados Unidos, niveles bastante interesantes, máximos en torno a la zona de los 480, y luego, boom, vino el desplome y el mercado se preguntaba y todo el mundo se preguntaba qué pasa con Tesla este año, que lamentablemente no logra alcanzar los niveles con los cuales aperturó el año. Y claro, tuvimos entre medio el conflicto arancelario que claramente golpea a Tesla por el simple hecho de que todavía, si bien se fabrica una gran cantidad de componentes en Estados Unidos, todavía depende de muchos componentes que provienen desde China. Por ende, ese arancel tan grande que le había implementado Estados Unidos a China de 145% le golpeaba directamente y eso había generado un retroceso junto con, por supuesto, todo el tema relacionado a la alta competencia que existe en la industria de los vehículos eléctricos. Y por otro lado, el tema de Elon Musk en el gobierno, que después de la última entrega de su reporte de ganancia trimestral dijo, bueno, voy a dar un paso un poquitito al costado, me voy a dedicar menos a eso, más a Tesla, es lo que le ha permitido a la compañía técnicamente dejar de lado esa zona de congestión que tenía entre los 300 y los 220 y que mantenían al precio enrangado sin lograr despegar. Hoy vemos que hay una tendencia alcista que viene desde prácticamente los mínimos que tuvimos en abril y que ha logrado empujar por la ruptura de los 300 después de haber conocido este anuncio de que se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y China, logrando quebrar los 300 y alcanzando niveles en torno a los 320. Por ende se ve bastante interesante porque estamos frente a un cambio de estructura que podría llevarnos hacia niveles superiores. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperstone, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperstone es una excelente opción. Qué bonita gráfica, la verdad es que sí me gusta mucho ese cambio estructural. Y ahí nada más comentar, wow, ¿te acuerdas de Elon Musk y de Doge? Sí, Bueno, de todas maneras. hasta en cierto modo creo que ha perdido un poco el foco de atención y creo que lo hizo de buena manera. Le estaba costando muchísimo estar ahí haciéndole al teatro, porque realmente mucho de lo que hacía estaba haciéndole un tanto al teatro y bueno, pues ahí creo que eso no supo diferenciar, que hasta en cierto modo luego esa es una gran problemática, ¿no? Porque están hasta en cierto modo arraigadas, ¿no? Es independientemente el CEO de la compañía y pues quieras o no, ahí le estaba costando bastante a él y a sus inversionistas y creo que hizo una buena jugada para darle un poquito la atención. Exacto. ¿Estás lista? Lista. Vámonos a la jugada del día. Pues esta gráfica no le va a gustar a Gabriela. Ya dijo que no. Y es con relación al Nasdaq. Pensando un poco en este caso escenario que creo yo tiene toda la razón Gabriela. O sea, tienen que resolverse muchas cosas y tiene que haber catalizadores o alicientes adicionales para que esto realmente pueda suceder. Y por consiguiente, no es una la cual sugiero comprar de manera inmediata. Creo que es una la cual tenemos que lograr sobrepasar esta confluencia de resistencias, ¿sí? Porque por un lado tenemos en primera instancia el entorno de los máximos históricos anteriores y adicionalmente también ahí está lo que corresponde a esa resistencia del canal ascendente que ha estado pues prácticamente vigente desde la media última década, desde el COVID, pues. Entonces creo que va a ser una resistencia bastante importante. Si la rompe, pues digo, ¿quién soy yo para decirle al mercado que no? ¿Qué es lo que creo que tiene que suceder? La parte de las guerras comerciales tienen que llegar a una solución
la cual sea viable y duradera, no una pausa de 90 días o una pausa del año que entra, no, llegamos a un acuerdo y así vamos a, que luego quién sabe, ¿verdad? Luego cambian las cosas, pero creo que ese es el primer paso, Ujú. con China, con Europa y con tanto México y Canadá, que eso quede ya resuelto. La otra parte que creo que tiene que ser clave para esto va a ser lo que podamos ver más adelante con relación a la cuestión del frente fiscal y si es que van a lograr extender los, ¿cómo se llama? Los niveles menores en la parte de la tasa impositiva y también las implementaciones de reducciones en otros frentes y Ujú. también pues que continúe la temática de desregularización. Eso es lo que veo yo tiene que suceder y si esto se pone todo de manera alineada, no lo descartaría y en este caso escenario pues estaríamos hablando de máximos a mayor nivel, los 24,000 puntos. Esta es la siguiente extensión de Fibonacci de relevancia, que estaríamos hablando del 100% de la previa estructura de avance, que en este caso estaríamos hablando un tanto de lo que correspondió por allá de finales de 2023 y mediados del 2024. Eso es a lo que hago referencia como la previa estructura de avance, ¿vale? Perfecto. Eso es con lo que me la juego. Van a tener que tener un poco de paciencia, pero creo que ahí les gusta, les gusta. Es una gráfica a la cual muy probablemente les va a gustar. Microsoft. Perfecto. Sí, yo traigo Microsoft porque, bueno, con la recuperación que hemos visto en los últimos días, Microsoft aprovechó y de hecho venía aprovechando desde antes con la entrega de su reporte de ganancia trimestral cuando se pegó ese gran salto desde prácticamente los 400 hacia la zona de los 425 y desde allí no ha parado de ir recuperando terreno perdido. De hecho, a tal nivel de que hoy día, esta semana, específicamente el día lunes, logró quebrar una línea de tendencia bajista que trae desde julio del año pasado. Por ende, llamó mi atención porque dije, ah, perfecto, quiebra la línea y llega hacia un nivel importante de resistencia cercano a los 450 que me podría servir para poder evaluar algún punto eventual de entrada. Así que en esta oportunidad me la juego con un largo por sobre los 450, tratando de ir a mirar los 468, 465 como niveles más importantes, porque desde allí a un nuevo máximo histórico, bueno, creo que se tienen que dar un montón de otras cosas más para entregarle ese mayor apetito al riesgo al mercado para que genere ese movimiento, pero un salto hacia el máximo anterior, creo que si es que las condiciones de mercado se dan, Microsoft ha entregado muy buenos reportes de ganancias trimestrales y eso le ha permitido tener este comportamiento interesante hacia el alza. Así que digo, bueno, ¿por qué no jugársela con eso? Ahora, ojo, recuerden siempre que para este tipo de ideas de trading hay que considerar no solamente un punto de entrada y un take profit. ¿Dónde está el punto de invalidación? Porque eso es importante. ¿Qué pasa si el precio se da la vuelta? Si es que el precio quiebra los 4.40 a la baja, nos olvidamos del largo por un momento porque claramente habría un rechazo de esa resistencia. Y lo tienen ya. Y sí, la verdad es que Microsoft dentro de todas las grandes tecnológicas es como que la cual tiene mejor protección o está mejor parada en toda esta incertidumbre. Entonces creo que es una Ujú. muy buena jugada. Mi estimada, te mando un fuerte abrazo. Ya Fuerte abrazo desafortunadamente también. estamos llegando al final. A la audiencia, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden, nos vemos el siguiente martes en el mismo canal a la misma hora. Exacto. Así que nos vemos ya la próxima semana. Ahí lo tienen ya. Un fuerte abrazo a Chao, todos. chao. Hasta luego.